Durante aquella pelea de hechicero y maga, el rey de las maldiciones que ahora se encontraba sellado dentro de Yuji Itadori, estaba mirando la pelea desde el punto de vista del pelirrosado, pues antes de que la elfo hiciera acto de presencia la maldición podía sentir un aura igual de poderosa, o inclusive un poco más que la de Satoru Gojo, pero también podía sentir cómo aquella maga reprimía su poder de manera perfecta, que incluso la hacía parecer muy débil entre los débiles, aunque realmente no era así y aquello a Sukuna le molestaba. ¡Qué desperdicio!, exclamó Sukuna en sus pensamientos con molestia, pues algo que le molestaba es que los más fuertes convivieran con los débiles y se mezclaran con ellos, contrastando con su filosofía de que el más fuerte era el que mandaba, hacía lo que quisiera e incluso matara a cuantos le diera la gana, pero aquella elfo contrastaba bastante con lo que él predicaba, e incluso el mismo Satoru Gojo, a pesar de que él estaba con los más débiles, él aún así hacía resaltar su fuerza y hacía lo que quería. Cuando Itadori estaba a punto de ser ejecutado por la maga, el rey de las maldiciones estaba dispuesto a intervenir levantándose un poco de su trono de huesos, pues no estaba dispuesto a morir de una manera tan tonta por culpa de su recipiente y más, aun cuando tenía tanto que ver de este nuevo mundo, de este nuevo reino para él. Sukuna, antes de tomar el control en cualquier momento, cuando el pelirrosado haya quedado inconsciente, paró al escuchar una voz que paró a la elfo. Sukuna miró la otra figura femenina con ligero interés, pues también podía sentir perfectamente que ella era fuerte, era menos fuerte que la elfo, pero aún así el aura de la peli morada, a pesar de que estaba reprimida como la de la peli blanca, esta primera se desbordaba por ligeros momentos y aquello el rey de las maldiciones lo podía sentir, pues en el tiempo que ha estado encerrado lo ha aprovechado para sentir mejor aquella energía tan pura y extraña que había sentido desde que llegó a este mundo. Pero al saber que nada pasaría mejor, decidió regresar a su trono y mirar con interés lo que podría pasar, pues ahora tenía en cuenta algo: en este mundo no se iba a aburrir para nada, y más aún con lo que le tenía preparado al mocoso, y que aplicaría si es que la situación exterior le favorecía. En el presente, ¿el mismo objetivo? ¿Sabes dónde se puede encontrar?, preguntó Itadori, aún sorprendido por lo que acaba de oír. ¿Acaso se había ganado a una aliada de manera indirecta o directamente? ¿Acaso la elfo le seguía la pista a esa demonio? Sí, el mismo objetivo, aunque desconozco dónde está actualmente Aura, dijo la elfo mientras bajaba las orejas, y su expresión facial cambiaba a una bastante extraña. Se podía decir que era una mezcla de emociones entre vergüenza y sinceridad. Al oír esto, Itadori le salió una gota tipo anime, pues no esperaba esa expresión y respuesta por parte de la elfo, pues hace unos momentos se veía muy segura. Fern dio un pequeño suspiro, pues tampoco esperaba del todo esa respuesta de su maestra, aunque conociéndola mejor que nadie era obvio que diría aquello. Por unos minutos Fern y Itadori estuvieron conversando más cosas, pues el chico estaba dando los datos de qué tipo de demonios se había enfrentado, las habilidades que había visto de estos, e incluso habló sobre aquel demonio enorme que había enfrentado hasta el final, pero omitió la parte de collar de brazos que había visto de pues le daba asco junto a tristeza mezclada el tan siquiera pensarlo, pero durante esos minutos la elfo no le quitaba la vista a Itadori. La mirada de la peli blanca era analítica al igual que filosa, su expresión era algo extraña de cómo le analizaba, pues era una combinación entre curiosidad de un niño pero con el razonamiento más experto que se podría ver. ¿Pasa algo, Frieren?, preguntó el pelirrosado ligeramente incómodo por cómo la elfo le miraba. Fern, al notar la mirada tan clavada de su maestra al pelirrosado, en un principio la iba a reprochar por ser así, pero fue interrumpida por las palabras de la elfo. La expresión de la maga mayor pasó a una curiosa, a una totalmente seria, a la par que seguía mirando a Itadori, o más bien lo que parecía tener dentro de él. Ahora dime, ¿tú quién eres?, dijo con su expresión fría y seria, algo que sacó de contexto al chico, pues al parecer no esperaba que preguntara algo a lo que ya había respondido antes. Pero si ya dije quién soy, ¿no lo recuerdas?, respondió Itadori desconcertado. Señora Frieren, ¿acaso no le prestó atención al señor Itadori?, preguntó Fern, también desconcertada por el comportamiento de su maestra, pero algo le decía que esto era diferente. ¿Me dijo señor otra vez?, se preguntó Itadori en sus pensamientos. No te preguntaba a ti, Itadori, sino a él.
El peli rosado no sabía a qué se refería hasta que un ojo y una boca se manifestaron por debajo del párpado y mejilla del hechicero, y cuando pasó eso, Fern pasó de su típica expresión neutral y miró asombrada, pero también siento como una fuerte presión inundaba el lugar. Esta manifestó su báculo por mero instinto, al igual que sus ojos empezaban a temblar un poco y su respiración se ponía algo pesada. Al parecer este lugar no está lleno de inútiles. ¿Cómo te diste cuenta de mi presencia? Preguntó lo manifestado en el rostro del peli rosado, su tono de voz imponente al igual que arrogante y burlesco. Itadori no sabía cómo reaccionar. No era Satoru Gojo el único que podía saber que él y Sukuna estaban fusionados por su técnica maldita y sus ojos. Muchas cosas pasaron en la cabeza del joven hechicero y a aquellas cosas no les podía dar respuesta. Pude sentir tu asquerosa presencia cuando estuve analizando a Itadori de mejor manera. La energía del chico de por sí es asquerosa, pero la tuya es mucho peor que eso, dijo Frieren manteniendo su tono de voz frío. Sukuna al oír eso empezó a reír un poco mientras su ojo manifestado se fijaba completamente en la mirada de la peli blanca. Eres sorprendente, la verdad. Solo una persona fue capaz de notar mi presencia dentro de este mocoso y que tú seas la segunda. Sin duda este lugar está lleno de sorpresas, dijo con interés y arrogancia en sus palabras, pero poco después cambió su tono de voz a uno más serio. Pero me da asco que tú lo hayas notado. Desde leguas se nota que eres fuerte, pero me repugna que lo ocultes de esa manera tan miserable que te haga parecer débil entre los más débiles, dijo el rey de las maldiciones con su tono de voz lleno de desprecio, su ojo manifestado mirando a la elfo como si fuera un ser de lo más asqueroso. Eres la perfecta representación entre las cosas que más odio junto a este mocoso, escupió con veneno y arrogancia el rey de las maldiciones. Aún no has respondido mi pregunta, exclamó Frieren con seriedad. No tengo por qué responderte, aunque algún día lo sabrás. Aquello último lo dijo con una sonrisa marcada para luego Itadori salir de sus pensamientos y palmearse la mejilla y hacer desaparecer a Sukuna. Ese maldito, dijo Itadori frustrado, pues ahora por culpa de Sukuna lo más probable es que aquella alianza que había hecho con la elfo y la peli morada se hiciera pedazos. Fern, que al principio estaba alerta, poco a poco su cuerpo empezó a relajarse mientras su respiración volvía a la normalidad a la par que su báculo desaparecía de sus manos. ¿Está maldito señor Itadori?, preguntó Fern con un ligero temblor en su voz, pues en tanto tiempo jamás había sentido una presión mucho peor que con la de asesino de magos, aunque este fue eliminado, pero con esta última cosa que había pasado la hizo estar alerta como nunca, y eso que solo era una pequeña manifestación de unos segundos, pero aún así se preguntaba cómo Itadori tenía eso en su interior. ¿Cómo no sentía ese miedo al tener esa cosa siempre acompañándolo? Eran dudas que después se resolverían. El peli rosado, al oír la pregunta de la chica, por su cabeza pasaron las palabras de Sukuna. Después de todo, estás maldito, a lo que Itadori miró a la chica y asintió, pues aquello era innegable. Sí, lo estoy. Su tono de voz se escuchaba algo apagado al afirmar su respuesta. Frieren dio un suspiro, pues en toda su larga existencia no había visto algo similar. Esto era totalmente nuevo y único, visto posiblemente en toda la existencia de la magia, pero, así como era de interesante, era igual de peligroso, pues el poco tiempo que la presencia se manifestó fue suficiente para sentir poco de ese enorme poder que tenía. Sin duda esto es un caso peor que el de los demonios, y parece que el chico lo sabía perfectamente. Todavía varias preguntas en la cabeza de la elfo se formulaban: ¿cómo contenía ese poder de ese ser en su cuerpo? ¿Cómo se había fusionado con aquello? Pero eso serían preguntas para después. Un par de minutos después la elfo se levantó y frotó el pelo del chico. Levántate, nos vamos, dijo la elfo en un tono tranquilo hacia el peli rosado, y aquello extrañó bastante a este último, pues pensó que esa pequeña alianza se había roto por culpa de Sukuna. Antes de que Itadori hablara, Frieren lo interrumpió. Sé que te preguntas varias cosas, Itadori, al igual que nosotras nos preguntamos varias cosas, pero esas dudas se resolverán después. Ya no tarda mucho en llover, así que es mejor que nos larguemos de aquí, dijo con calma la elfo, a lo que el peli rosado asintió y se levantó con algo de dificultad, pues aún le dolía el cuerpo de aquella pelea que tuvo con la maga. Fern, nos vamos, dijo Frieren mientras la peli morada asentía y se levantaba de su lugar, no sin antes sacudirse un poco.
Rato después el chico había recogido la mochila que había tirado durante la pelea, se la colocó en la espalda para luego empezar a caminar a la salida del pueblo donde en estos momentos se encontraba el dúo de magas esperándolo. Al llegar donde ellas asintió con la cabeza, dando la señal que estaba listo para irse junto a las magas y poco a poco empezó el pelirrosado a alejarse de aquella aldea y antes de que lo que alguna vez fue su segundo hogar. El chico miró para atrás para finalmente dar un suspiro y seguir avanzando junto a las magas. No pude hacer nada para salvarlos, pero al menos voy a vengarlos, especialmente a ti vieja Ana, gracias por todo lo que me diste. Dijo recordando a la cálida anciana que lo había acogido, ayudado y dado un hogar en aquellos meses que se quedó en esa aldea que antes rebosaba de vida. Rato después de alejarse de la aldea el chico caminaba a un ritmo algo lento pues aún le dolía el cuerpo, la batalla que tuvo en la noche fue agotadora y lo había dejado mal y aún más cuando la elfo lo enfrentó. La energía maldita del pelirrosado se estaba recuperando un poco y aquello lo aprovechaba el pelirrosado para curarse un poco en las zonas más afectadas de su cuerpo, algo que Fern notó. Señor Itadori, ¿usted es un sacerdote? Pregunto pues en este mundo los sacerdotes eran los únicos que podían curar a los demás y a sí mismos. ¿Eh? No lo soy, dijo el pelirrosado algo extrañado. ¿Por qué la pregunta? Pregunto ahora Itadori. Lo digo porque te estás curando a ti mismo, dijo la pelimorada extrañada, pero con su típico tono de voz neutral. Es algo complicado de explicar, dijo el recipiente maldito pues no sabría cómo explicar el cómo se curaba sabiendo que su energía era muy diferente a la de este mundo, pero también no podría concentrar una respuesta adecuada en este momento porque estaba más concentrado en no quejarse de dolor, pero también el curarse un poco. Fern asintió, pero también empezó a preguntar un poco más, pues tenía curiosidad de la energía del chico, pero también tenía curiosidad de lo que contenía en su interior él, aunque eso último sería en otro momento más adecuado. ¿De dónde vienes Itadori? Preguntó la pelimorada. Bueno, vengo de Japón, son unas tierras lejanas del sur, aunque mientras me mudaba terminé en esa aldea. Mintió el pelirrosado, pero también respondió con sinceridad. ¿Japón? Jamás había escuchado de ese lugar. ¿Usted sabe dónde está Japón, señora Frieren? Preguntó la menor de manera curiosa, algo curiosa. La peli blanca se llevó su mano a su mentón tratando de recordar, pero nada se le venía a la cabeza. Para nada Fern, pero supongo que es un lugar bastante nuevo, debe tener 500 años por lo mínimo. Fern dio un suspiro. Eso no es un lugar nuevo, para nada nuevo, señora Frieren. El pelirrosado se quedó ligeramente pasmado al oír que 500 era algo nuevo para la elfo. Disculpa Frieren, ¿cuál es tu edad? Me dio curiosidad, no pretendo ofender ni nada similar. Dijo el pelirrosado con curiosidad, pero también con cuidado en sus palabras. Frieren dio una pequeña sonrisa pues sabía que esto podría impresionar al pelirrosado, pues de leguas se notaba que este último sabía muy poco o casi nada de los elfos. Tengo más de 1000 años, solo diré eso. El hechicero se quedó ligeramente congelado por la respuesta. ¿Más de 1000 años? ¿Es casi igual de vieja como su cuna? Aunque de vieja no tenía nada pues la elfo parecía tener 17 o 18 años en apariencia. Es una broma, ¿verdad? Dijo el pelirrosado aún sin saber cómo procesar la información recibida. Alguien de 1000 años no se podía ver así. No lo es, señor Itadori, la señora Frieren realmente tiene esa edad, la conozco desde que era una niña y jamás ha cambiado de apariencia. Dijo Fern de manera neutral, pero también miraba con ligera extrañeza la reacción del chico, pero continuó hablando. Incluso la señora Frieren fue parte del grupo del héroe Himmel, ellos derrotaron al rey demonio hace bastantes años. Dijo Fern aún sin perder su tono de voz calmado pero neutral. Itadori empezó a unir las piezas en su cabeza. La anciana le había contado de que Himmel la había salvado cuando era una niña y no muchos días después le dijo que había más personas acompañándolo ese día. Entre esas personas había una chica de cabello blanco y ojos verdes, igual a la descripción de la señorita Frieren. Nuevamente la pelimorada habló. ¿Acaso no conocía la historia, señor Itadori? Preguntó algo extrañada. Si la conozco, solo que no reconocía a Frieren, es todo. Dijo mientras terminaba de procesar la información recibida.
1 hora estuvieron caminando enteramente, el crujir de la tierra al ser pisada por las botas del trío era lo que se podía escuchar junto a sus voces hablando, el cielo nublado empezó a tronar ligeramente, pues en poco tiempo vendría otra lluvia y también durante el transcurso del camino, el chico iba recuperando su energía maldita con el tiempo, se iba curando de mejor manera, ya no sintiendo tanto dolor en su cuerpo como antes. Pasaron unos 20 minutos más y las primeras gotas de lluvia se iban haciendo presente, no era intensa, pero no tardaría mucho en ponerse así. Poco después se vería al trío por debajo de unas piedras que les brindaba buena protección a los 3 de la lluvia, Itadori estaba sentado apoyando su espalda en la fría pero extrañamente cómoda piedra, pues después de una noche donde todo fue un colapso para él, este momento de relajación se sentía bastante agradable para el chico de 15 años. El par de chicas estaban acomodando sus cosas para poder descansar un rato de igual manera en lo que pasaba la lluvia, pero en eso la peli blanca habló. Itadori, ¿qué es esa energía que emanas? Preguntó Frieren curiosa, pues era la primera vez que veía ese tipo de mana o energía, aparte de que este era un buen momento para preguntar sobre aquello. Itadori llevó su mano a su mentón tratando de formular una respuesta adecuada, pues después de todo llevaba medio año en la hechicera y aún no era un experto a pesar de haber avanzado bastante. Ahora que lo pienso, el profesor Gojo casi nunca nos explicaba, solo nos sacaba a prácticas. Dijo en sus pensamientos recordando aquello con una ligera gota de sudor estilo anime, pero poco después respondió. Bueno, la energía que tengo se le conoce como energía maldita, proviene de las emociones negativas en los humanos, ya sea ira, tristeza, enojo o más. Respondió el pelirrosado recordando lo que se le había enseñado. Ya entiendo, entonces eso explica el por qué es desagradable. Dijo Frieren analizando la respuesta del pelirrosado. ¿Y cómo se usa aquella energía? Preguntó nuevamente la elfo. Bueno, muy pocas personas de donde yo vengo nacieron con el don para usarla o tenerla, yo no sabía usarla en un principio, pero debido a varias cosas que pasaron tuve que aprender a usarla, aunque bueno realmente no sabría explicar perfectamente el cómo se usa ya que apenas llevo 6 meses aprendiendo. Dijo el chico tratando de formular una respuesta buena a una pregunta que no sabía cómo responder correctamente. Supongo que no te explicaron eso, respondió Frieren y el pelirrosado solo pudo dar un suspiro porque era cierto, a pesar de que su profesor era el más fuerte de la época nunca le explicó correctamente. ¿Y toda esa energía está relacionado a esos ataques que usaste conmigo? Nuevamente preguntó la maga. Así es, se le conoce como rituales malditos o técnicas malditas, normalmente la gente que tiene energía maldita tiene un ritual maldito, yo al principio no tenía, pero eso que viste lo heredé, aunque es una historia bastante complicada de explicar. Respondió Itadori nuevamente. Es interesante. Dijo con asombro visible en los ojos de la elfo. Y por cierto, ¿qué es aquello que llevas en tu interior? Es desagradable y asqueroso. Preguntó nuevamente la elfo, su expresión cambió a una un poco más seria y esa pregunta llamó la atención de la peli morada. El chico no esperaba aquella pregunta, su mirada se ensombreció ligeramente y después de unos segundos de silencio respondió. Su nombre es Ryomen Sukuna, mejor conocido el rey de las maldiciones de donde yo vengo, dijo mientras su voz parecía cargar rabia contenida al mencionarlo. Frieren seguía prestando atención a sus palabras al igual que Fern, aunque esta última estaba algo sorprendida que aquel ser tuviera el título de rey. ¿Qué es lo que sientes exactamente al tenerlo en tu interior? Preguntó Frieren a lo que Itadori tardó nuevamente unos segundos en responder. A veces siento que él está ahí, mirándome desde algún rincón dentro de mí, no lo veo, pero lo sé, es como una sombra que sonríe cuando todo va mal, como si disfrutara de cada segundo de cada desgracia mía, Sukuna es el odio hecho carne, la arrogancia convertida en risa. Dijo recordando cómo este mencionado se reía en cada desgracia de él, desde Junpei, Shibuya, el Komotomo a Fushiguro y en los acontecimientos más recientes. Cuando habla, su voz es asquerosa, es tan seguro de sí mismo al igual que poderoso y peligroso que el mundo parece pequeño frente a él, es repugnante. Escupió aquello último con veneno pues le daba asco hablar de Sukuna. La lluvia empezó a intensificarse con las palabras del hechicero y Frieren iba a hacer otra pregunta, pero fue detenida al sentir la mano de la peli morada y esta última le indicaba que debía parar pues el peli rosado se veía afectado.
Unos segundos de silencio pasaron, parecían eternos, pero poco después la elfo habló. Vamos a descansar, la lluvia parece que no va a parar este día, de todas formas, servirá para que te recuperes completamente Itadori, mañana será un viaje algo largo. Dijo la elfo mientras ahora ambas chicas sacaban cosas para armar un pequeño campamento y después de alimentarse los tres, finalmente la noche cayó, la lluvia no paraba de caer y para no pasar frío el dúo de magas sacaron unas cobijas para ellas mientras le compartían otra al pelirrosado a lo que este último agradeció bastante para finalmente dormir profundamente al igual que la elfo pero la pelimorada al parecer no parecía estar descansando correctamente ya que se miraba que estaba teniendo un mal sueño o mejor dicho una pesadilla. En la pesadilla de Fern. Desde el punto de vista de la maga, se podía ver a sí misma alrededor de varias estructuras destruidas, se podría ver como muchas casas ardían en llamas al igual que palacios y estructuras enormes como iglesias y más. En la pesadilla ella no parecía estar en un pueblo, parecía estar en un enorme reino y la peli morada reconoció esto rápidamente. ¿Qué pasó aquí? Se preguntó en voz baja con un ligero temblor en esta misma mientras empezaba a avanzar, ella había manifestado su báculo a la par que lo sostenía con fuerza pues era lo único que le daba seguridad de poder avanzar pues no sabía con lo que se podía encontrar. El sonido de sus pasos pisando la tierra y escombros era lo único que se escuchaba al igual que el fuego que salía de las casas y estructuras, la peli morada miraba con alerta a todas direcciones pues algo que le decía que estaba en un peligro constante, como si estuviera siendo acechada, el típico juego del cazador y la presa. Sus pasos seguían resonando a la par que miraba con atención a todos lados, pues estaba dispuesta a atacar en todo caso que se viera amenazada, los segundos parecían minutos y los minutos horas en ese sueño y poco después la primera manifestación de peligro apareció, risas intensas y sádicas empezaron a resonar con fuerza en todas direcciones mientras se podían escuchar pequeñas explosiones de fondo, pero también se oían gritos suplicando ayuda. La peli morada empezó a correr a dirección de los gritos para poder ayudar en lo fuera posible, pero en eso una explosión en lo alto de una catedral enfrente de ella se hizo presente al igual que una figura que flotaba en el aire y extendía sus brazos como si fuera una especie de divinidad. El fuego impedía ver cómo se veía realmente debido a las sombras que las llamas generaban. Fern miró aquello con asombro, pero también alerta máxima pues aquella figura estaba ocasionando todo aquello, apuntó su báculo para poder atacar, pero en un momento a otro la figura se fijó en ella y en un parpadeo avanzó hacia la maga y cuando ya iba a llegar a ella la chica finalmente despertó. La maga menor estaba agitada al igual que sudando, se había dado cuenta que realmente había manifestado su báculo, miró a su lado y se dio cuenta que su maestra aún seguía profundamente dormida y que apenas estaba amaneciendo y luego miró a dirección del pelirrosado y de igual manera este estaba dormido. La chica se quedó mirando un rato al chico, pues estaba comparando la figura de él con la que había visto en su sueño, estaba analizando de manera precisa al pelirrosado hasta que un ojo que apuntaba a ella y una sonrisa se manifestaron debajo del párpado del hechicero. Fern quedó en shock por unos momentos, pero al parpadear aquel ojo y boca ya no estaban. Una hora después. El pelirrosado apenas estaba despertando, el rayo del sol pegaba en sus ojos y pocos segundos después finalmente despertó, se estiró un poco para poco después retirar la cobija de su cuerpo, pero al hacerlo se dio cuenta que sus prendas antes rotas estaban reparadas aparte de que se sentía limpio del cuerpo, aún tenía una que otra herida, pero la suciedad había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tomé un baño y cocí mi ropa? Preguntó asombrado pero una voz conocida para él respondió. Solo use magia para ayudarte, no es por ser grosera, pero olías bastante mal y te veías como un vagabundo. Respondió Frieren mientras comía el desayuno recién preparado. Ven, desayuna algo para poder irnos cuanto antes. El pelirrosado miró con asombro a la chica, pero también con extrañeza ya que parecía ser que la elfo fue levantada en contra de su voluntad por su expresión de sueño en su rostro. Poco después estaría desayunando, pero también aprovecho para preguntar. ¿Cómo pudiste reparar mi ropa y dejarme limpio? No sabía que la magia podía usarse así, ¿acaso lo piensas y lo manifiestas?
Preguntó Itadori, pero la voz de la peli morada respondió. No es así de simple, señor Itadori, se tienen que obtener grimorios y leerlos para poder aprender el hechizo que uno desea y la señora Frieren le gusta coleccionar o leer grimorios de lo más extraño. Ya veo, no entiendo nada, dijo el chico teniendo una cara analítica. Poco después de haber desayunado y haber recogido sus cosas, el trío salió de aquel pequeño refugio y poco después siguieron su camino. Disculpa Frieren, ¿a dónde vamos realmente? Preguntó el hechicero de cicatrices. Oh, vamos a un pueblo donde está el discípulo de un viejo amigo, el viaje será algo largo. Itadori solo asintió mientras seguía caminando al ritmo de las chicas, sus heridas ya habían sanado completamente pues el joven hechicero las curó con la técnica inversa con su energía maldita ya renovada después del descanso, sus pasos hacían sonar la tierra que pisaba por el camino sin saber que ese camino lo llevaría a nuevas aventuras y sobre todo experiencias.